Bueno, estuvimos guardando algunos minutos de silencio por el maestro Lou Reed que falleció la semana pasada, si mal no me acuerdo, y le seguimos rindiendo un homenaje a este difunto muy célebre y tan genial en la historia del rock y toda la música, y que nos sirve como preámbulo a la sección de matemáticas para llevar con Rogelio. Buenas noches, Rogelio. Buenas noches, Ulises. Buenas noches a todo el mundo. Ok, ¿te gusta Lou Reed? Sí, como no, es un gran maestro del rock. Ok, y nos hace falta por ahí, pues, seguramente que te gustaría una sección de música y matemáticas, pero eso ya lo veremos después, ¿cómo ves? Claro que sí, estaría muy bien eso. Ok, bueno, entonces, pero hoy nos vas a llegar nos vas a llegar al alma con el hexagrama místico de Pascal. Así es, poniéndonos a tono también con el día, que tú hablaste hace rato de que es un día místico, pues vamos a hablar de un teorema que recibe ese nombre, el nombre de hexagrama místico. Primero voy a hablar de Blas Pascal, aunque muchos ya lo conocen, gran físico, matemático, filósofo del siglo XVII. Eh, Él vivió entre los años 1623 y 1662. Ya lo habíamos mencionado en alguna otra ocasión, porque fue contemporáneo de Fermat. Él, bueno, resulta ser más joven que Fermat. De hecho, Fermat conoció tanto al padre de Pascal, que es Etienne Pascal, como al hijo, a Blas Pascal. Bueno, la obra de Pascal es inmensa y muy importante. Tiene estudios de hidráulica, para decirlo muy rápidamente, en física tiene estudios de hidráulica, el famoso experimento de los vasos comunicantes, si se acuerdan. En matemáticas, pues ni se diga, hay una cosa muy famosa que se llama el triángulo de Pascal, que sirve para desarrollar binomios a ciertas potencias. Eh, y también tiene, bueno, a él se le atribuye la inducción matemática, que es una manera de demostrar importantísima en matemáticas. Entonces, bueno, estamos hablando de una figura de primerísimo nivel en la historia de las matemáticas. Resulta que cuando él tenía 16 años, por ahí del año 1640, demostró el teorema que voy a explicar ahora, el teorema que también se le conoce como teorema de Pascal, aunque hay varios teoremas de Pascal, pero uno de los más famosos que él demostró es el del hexagrama místico. Bueno, es un teorema de geometría plana. La vez pasada estuvimos hablando de geometría euclidiana versus la geometría no euclidiana. Entonces, las dos sesiones anteriores. Entonces, ahora vamos a hablar de un teorema de geometría euclidiana, es decir, la geometría que podemos imaginar que se establece en una mesa plana, ¿verdad? En una hoja de papel plana, común y corriente. Entonces, una de las cuestiones de la geometría plana es uno de los postulados de Euclides, que no el quinto postulado, que es el más complicado, sino otros de los postulados establecen que dados dos puntos, cualesquiera, sobre el plano, hay una recta que pasa por los dos puntos, ¿de acuerdo? Entonces, ustedes imaginan dos puntos al azar y determinan una recta. De hecho, eso, entre paréntesis, es algo que también la distingue a esta geometría euclidiana de la no euclidiana, porque en la geometría no euclidiana, por dos puntos pueden pasar varias rectas. En cambio, en la geometría euclidiana pasa una y solo una recta, está determinada la recta. Bueno, pero ¿qué pasa con tres puntos? Si ustedes ponen al azar tres puntos, avienten al plano hacia una hoja de papel tres puntos al azar, pues va a estar muy difícil que caigan los tres en una recta. ¿Estamos de acuerdo? O sea, lo que suele pasar es que los tres puntos determinen un triángulo, ¿verdad? Pero no que determinen una recta. Eso como que se ve difícil. Bueno, entonces el teorema de Pascal habla de que tres puntos, ciertos puntos, que ahorita voy a explicar cuáles son, siempre van a estar en una recta. Es decir, es un resultado sorprendente. También por eso de ahí viene lo místico, ¿no? Porque la palabra místico quiere decir oculto, misterioso.
¿no? Tiene la misma raíz de hecho místico y misterioso. Entonces, que tres ciertos puntos siempre estén en una recta, eso es bastante sorprendente. Ya estamos viendo la figura del teorema, entonces yo les pido que se enfoquen, aquí hay dos figuras, es decir, hay dos círculos y los círculos tienen ahí ciertas figuras. Les voy a pedir primero que se enfoquen en la de la derecha. Entonces, ahí, ¿qué vemos ahí? Bueno, vemos un círculo o una circunferencia, que es más correcto decir circunferencia. Generalmente en matemáticas, círculo nos referimos a la parte rellena, a la parte de adentro, y circunferencia nada más al perímetro, a la parte de afuera. Entonces, imaginen cualquier circunferencia. Los teoremas, que ya hemos hablado de varios teoremas, por ejemplo, el teorema de Pitágoras, tienen una característica que es la universalidad. Es decir, Ujú, cuál ujú. circunferencia, no importa que sea pequeña, que sea grande, lo que sea, toma cualquier circunferencia, ya tienen ustedes la circunferencia. Ahora, dentro de la circunferencia, dibujen un hexágono. Claro que cuando nosotros oímos hexágono, ¿qué es un hexágono? Es una figura de 6 lados, es un polígono de 6 lados rectos. Y el hexágono que nos imaginamos casi luego es un hexágono regular, todo bonito. Pero cuando decimos hexágono, no tiene por qué ser regular. Entonces, en la figura que ustedes están viendo en la derecha, ahí se ve un hexágono irregular. ¿Qué quiere decir irregular? Que los lados no miden lo mismo. Entonces, formamos el lado que va del número 1 al número 2. Si ven que ahí están numerados los 6 puntos que están sobre la circunferencia y que van a determinar el hexágono. Entonces, un lado va del 1 al 2, otro va del 2 al 3, del 3 al 4, del 4 al 5, del 5 al 6 y del 6 regresamos al 1. Así dibujamos un hexágono. Esto quiere decir cualquier hexágono, con tal de que esté sobre la circunferencia. ¿De acuerdo? Bueno, entonces ahora lo que vamos a hacer es prolongar ciertos lados del hexágono. Entonces tomamos el lado que va del 1 al 2. Del lado que va del 1 al 2, nos vamos a saltar 2 lados y nos vamos al lado que va del 4 al 5, que sería como el que está más o menos enfrente, ¿de acuerdo? Entonces, esos 2 lados los prolongan y se van a cortar esas dos rectas en un punto, que ahí en la figura está en la esquina inferior derecha. Y lo mismo van a hacer con los otros dos pares de lados. Es decir, el lado que va del 2 al 3, el 2 3, lo prolongan y lo van a hacer cortar con el lado que está enfrente, entre comillas. Es decir, saltándome el 3 4 y el 4 5 me voy al 5 6. Entonces el 2 3 lo corto con el 5 6. Ahí hay otro puntito que está ahí en medio abajo. Y por último, el tercer par es el 3 4 con el 6 1. Otra vez forma otro puntito, ¿de acuerdo? Bueno, pues el teorema de Pascal lo que dice es que siempre esos 3 puntitos que así formamos van a estar sobre una línea recta que está representada en la figura con la línea roja, colorada en rojo. ¿De acuerdo? Ese es el teorema de Pascal. Ahora, la figura de la izquierda es la misma exactamente. Ujú. Nada más que el hexágono no necesariamente va a formar una figura que sea como una cerca, ¿verdad? Alrededor de un corral, sino que pueden cruzarse los lados. Vean ustedes cómo en la figura de la izquierda igual tenemos una circunferencia, entonces podemos ir del 1 al 2, luego del 2 al 3, seguimos un camino, luego del 3 al 4, y entonces ahí ya está cortando y está como atravesando del 4 al 5, del 5 al 6, del 6 al 1. Es decir, podemos nosotros imaginar un camino cualquiera entre 6 puntos de la circunferencia. E igualmente podemos fijarnos en el corte de los pares de lados que están, digamos, enfrente. De nuevo es el 1, 2, el lado 1, 2, lo cortamos con el 4, 5, ahí hay un puntito. Luego, el 2 3 lo cortamos con el 5 6, ahí hay otro puntito abajo. Y finalmente el 3 4 lo cortamos con el 1 6, es decir, los mismos pares de lados que teníamos en la otra figura. Y de nuevo, los 3 puntos que se forman de esa manera están sobre una línea recta roja. Insisto, esto es un teorema universal, independientemente del tamaño de la circunferencia, independientemente de cómo ustedes unan los 6 puntos,
siempre cuando consideren los pares de lados correspondientes y los puntos donde se cortan, van a ser colineales, van a estar sobre una línea recta y este es un teorema bellísimo de la geometría plana. Ok, este, o sea, para ti es, aparte de todo, bueno, el valor estético de esto que nos estás mostrando, pues es evidente, ¿no, Rogelio? Y uno ve estas figuras, digamos, son obras de arte, ¿no? Que incluso, pues, en la arquitectura y en las bellas artes en general, pues, también los artistas se han inspirado, ¿no? En estos teoremas geométricos. La figura misma es muy estética, en efecto. Sí, ¿y por qué? Bueno, ¿nos puedes explicar un poquito más por qué es místico esta imagen, este proceso que nos estás mostrando de que da lugar a una forma tan intrincada y a la vez tan hermosa? Sí, es que los tres puntos que consideramos, digamos, si tomas tres puntos al azar, que le peguen los tres a una línea recta está difícil, Ujú, ¿no? O sea, ujú, imagínate tú que tienes unas tres pelotas, ¿no? Llenas de ajá, tinta ajá. y pintas al suelo así al azar, está difícil que las tres pelotas caigan sobre una línea recta, ¿no? Entonces, que el teorema siempre te salga, parece como de magia, ¿no? Es decir, es sorprendente, porque si hacemos la figura muy bien, digamos, con un compás adecuado, una regla adecuada, etcétera, pues nos va a salir siempre una línea recta. Entonces, podría parecer como un truco mágico, ¿no? Podría parecer como que algunas cuestiones místicas están actuando, pero la verdad es que son matemáticas y la verdad es que el teorema se puede demostrar. Aquí nada más estamos hablando del puro enunciado del teorema. Estamos entendiendo qué dice el teorema, en qué radica ese teorema, el hecho que está enunciando el teorema. Pero otra cosa es la demostración, ¿verdad? Y entonces la demostración es una serie de pasos lógicos que nos convencen que en efecto, no importa cómo elijamos los puntos, siempre se va a dar esta colinealidad. Entonces, digamos que la mística consiste en ese misterio de la matemática, a veces rigurosa, nos lleva necesariamente a un hecho certero, indudable. ¿Nos puedes dar una definición, porque bueno, importantísimo en matemáticas, una definición rápida de teorema, aunque sea una aproximación y a lo mejor en posteriores sesiones lo andarás tratando de manera más profunda, pero ahorita, ¿qué es un teorema? Mira, un teorema es, vamos a decir que son los ladrillos de que se compone el edificio de la matemática, ¿de acuerdo? Ok. Las matemáticas son como una catedral inmensa que se extiende indefinidamente hacia arriba y los ladrillos que se van poniendo para construir esa catedral, esos podemos decir que son los teoremas. Ahora, para llegar a un ladrillo posterior, primero tuviste que haber hecho una base, un cimiento. Los cimientos de esa catedral es lo que se llama los axiomas, que ya hemos hablado Ah, ya. cuando Ujú. hablamos de Euclides, ¿no? Los axiomas, los postulados, son esos hechos matemáticos que son casi, casi evidentes y que no requieren demostración. Pero de ahí empiezas a construir la catedral, empiezas a poner más y más ladrillos, y cada vez que pones un ladrillo, un nuevo ladrillo, entonces tienes que justificar eso con una demostración rigurosa y lógica. Entonces los teoremas son hechos matemáticos que tienen una demostración que lo sostiene y eso hace que el edificio matemático sea sumamente sólido. Eh, Casualmente, fíjate que le llamas místico a este teorema y bueno, es un teorema que dices que tiene una demostración, obviamente con el rigor lógico que debe tener una demostración matemática y sin embargo, Pascal creo que era uno de esos de pocos matemáticos científicos, también pues se le considera un filósofo que tenía tendencias religiosas, ¿no, Rogelio? Así es, sí, sí, sí. Lo que pasa es que en el siglo XVII estaban como más unidas las disciplinas humanas, ¿no? O sea, no era raro que un matemático fuera también
filósofo, que un físico, fuera filósofo, fuera místico. Vemos, por ejemplo, el caso de Newton, que también era místico. Descartes, por ejemplo, era muy filósofo, muy racionalista, pero Fermat, por ejemplo, que al mismo tiempo era abogado y matemático. Entonces, como que hace algunos años o siglos, las disciplinas humanas estaban como más unidas, más fusionadas, ¿no? El conocimiento tenía como más integración, comparando con ahora donde parece ser que todo está como atomizado, súper especializado, ¿no? Entonces, no era raro eso, fíjate, en los matemáticos que a la vez eran científicos, en efecto, sí. Y bueno, y este señor Pascal que te digo que tenía, creo que incluso fue católico, ¿no? Creo que tenía esa, sí era un católico declarado, si mal no me acuerdo, aunque eso pues no puso resistencias a todo el genio que traía y que tú nos estás explicando ahora, Rogelio. Este, No, no se, sí, dime. sí, sí, no se contraponía la fe católica o las creencias religiosas con la lógica rigurosa de las matemáticas. Es curioso eso. Ok, sí, hasta que bueno, luego sí de alguna manera hay algunas teoremas y algunos matemáticos que han insistido también en la demostración y en la de la negación de todo pues de la existencia de Dios y otras cosas como tú sabes, temas muy interesantes que ya estaremos tratando contigo, Rogelio. Muchas gracias por habernos revelado a este Pascal tan hermoso en este teorema. Y pues te esperamos la próxima semana con la sección de matemáticas aquí en el pupitre. Claro que sí, Ulises, un placer. Gracias a todos por escucharnos. Gracias a ti por tu conocimiento y vámonos de nuevo con el maestro Lou Reed antes de entrar a nuestra mesa política. Adelante con nuestro productor Carlos Garza que nos va a enviar otra vez con nuestro difunto de lujo. Una vez nos silencio. Bueno, estuvimos guardando algunos minutos de silencio por el maestro Lou Reed que falleció la semana pasada, si mal no me acuerdo, y le seguimos rindiendo un homenaje a este difunto muy célebre y tan genial en la historia del rock y toda la música, de música y matemáticas, pero eso ya lo veremos después, ¿cómo ves? Claro que sí, estaría muy bien eso. Ok, bueno, entonces, pero hoy nos vas a llegar con nos vas a llegar al alma con el hexagrama místico de Pascal. Así es, poniéndonos a tono también con el día, que tú hablaste hace rato de que es un día místico. Y que nos sirve como preámbulo a la sección de matemáticas para llevar con Rogelio. Buenas noches, Rogelio. Buenas noches, Ulises, buenas noches a todo el mundo. Ok, ¿te gusta Lou Reed? Sí, como no, es un gran maestro del rock. Ok, y nos hace falta por ahí, pues seguramente que te gustaría una sección de... Místico, pues vamos a hablar de un teorema que recibe ese nombre, el nombre de hexagrama místico. Primero voy a hablar de Blas Pascal, aunque muchos ya lo conocen, gran físico, matemático, filósofo del siglo XVII. Eh, Él vivió entre los años 1623 y 1662. Ya lo habíamos mencionado en alguna otra ocasión, porque fue contemporáneo de Fermat. Él, bueno, resulta ser más joven que Fermat. De hecho, Fermat conoció tanto al padre de Pascal, que es Etienne Pascal, como al hijo, a Blas Pascal. Bueno, la obra de Pascal es inmensa y muy importante.